La cita y la interpretación de Pablo en Romanos 10 nos presenta la mejor descripción de Cristo. Él es Dios, quien se encarnó, quien fue crucificado, quien resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante. Y ahora está esperando que las personas invoquen su nombre. En Romanos 10:12 dice que Él es rico para todos los que le invocan. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos al capítulo 5, el cual se refiere a la manera como Moisés proclamó nuevamente la ley al pueblo de Israel. La palabra Deuteronomio significa un segundo hablar, o hablar de nuevo. En cuanto a esto, ¿qué fue lo que Moisés habló de nuevo en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel? Pues bien, Moisés les habló acerca de los 10 mandamientos, de la ley, los estatutos y las ordenanzas. Todo esto ya les había sido dado 38 años antes en el monte Sinaí. La razón por la que se repitió esta palabra fue porque Moisés se estaba dirigiendo a una nueva generación del pueblo de Israel que había crecido después que la ley les fue dada a sus padres. Sin embargo, en aquel momento, todos los padres de ellos habían muerto, y entonces el propósito de Dios recaía sobre esta nueva generación de jóvenes. Las palabras de Moisés fueron como las palabras que un anciano padre les dirige a sus hijos de manera cuidadosa. Por lo tanto, ¿cuánto más nosotros hoy en día, como hijos de Dios, necesitamos escuchar estas palabras de Dios una y otra vez? Y al mismo tiempo, nosotros tenemos que hablarles estas palabras a nuestros hijos una y otra vez. ¡Aleluya! Bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que tiene por título La ley es proclamada nuevamente. Y nos agrada tener con nosotros a Jamison Chen, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Bienvenido, Jamison. Gracias, es un gozo regresar al Estudio Vida. Hoy hablaremos acerca de este tema central en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le volvió a hablar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Sin embargo, antes de hacer esto, tendremos una palabra de introducción que Witness Lee añadió cuando compartió el Estudio Vida de Deuteronomio. Se trata de una palabra acerca del Dios triuno. Es complicado tratar este asunto porque la palabra Trinidad no se menciona en el Antiguo Testamento. De hecho, esta palabra ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está implícita en el Antiguo Testamento una y otra vez. Cada vez que el hermano Lee abarca los estudios vida acerca de los libros del Antiguo Testamento, él hablaba del Dios triuno, debido a que es un componente fundamental de la revelación de toda la Biblia. Entonces, Jamison, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Creo que la Trinidad Divina es el punto más fundamental de la Biblia. Como ya hemos mencionado repetidas veces, el libro de Deuteronomio es un extracto condensado de toda la Biblia. Cuando yo era joven, me reunía en una denominación y escuché que Dios era una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero nunca me pudieron explicar la razón por la cual Él es triuno, hasta que llegué a este ministerio. Me di cuenta que si no tenemos una explicación clara acerca de la Trinidad de Dios, jamás podremos comprender la totalidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la raíz, la base, para interpretar toda la Biblia. La Trinidad Divina se relaciona con la economía de Dios.
Es decir, con la manera como Dios hace todo. Por tanto, si no tenemos claridad en este punto, no podremos comprender claramente la Biblia. En cuanto a la Trinidad divina, la Biblia contiene un principio importante. Este principio consiste en que todo lo relacionado con el Padre, quien es la fuente, es un aspecto. Todo lo relacionado con el Hijo, quien es el caudal, es un segundo aspecto. Y todo lo relacionado con el Espíritu, quien es el fluir, la consumación, la totalidad del Dios triuno, es el tercer aspecto. Por lo tanto, nuestra experiencia del Dios triuno tiene una intensidad triple. El Padre es la fuente, el Hijo es el caudal y el Espíritu es el fluir. Si no tenemos este entendimiento acerca de la Trinidad divina, nos confundiremos por completo. La Trinidad divina no se puede separar y dividir en tres partes. No. La palabra triuno proviene del latín, donde tri significa tres y uno significa uno. Es por eso que le llamamos Dios triuno. Dios es triuno, a fin de poder impartirse en nosotros. Sin duda, necesitamos hablar de esto una y otra vez. Incluso cuando regresemos al punto en que Moisés proclamó nuevamente la ley, debemos tener en cuenta que este principio está relacionado con el Dios triuno. Gracias, Jamison, por esta palabra de introducción. Ciertamente, esto es un punto muy clave. Cada vez que Winnesley habla acerca del Dios triuno, siempre lo hace en el contexto de que Dios desea alcanzar al hombre. Dios es triuno primordialmente para alcanzar al hombre y para impartirse en él. Esto es maravilloso. Es maravilloso y es glorioso. En 2 Corintios 13:14, Pablo habla claramente acerca de esto y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es la bendición triple de la Trinidad divina: la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí podemos apreciar la fuente, el caudal y el fluir. Este es el Dios triuno para nuestro disfrute. Gloria al Señor. Bueno, Winnesley se interesó muchísimo por este tema tan fundamental y empleó gran parte de su ministerio para explicarlo claramente. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Winnesley en el primer segmento del mensaje. Adelante. From Genesis to Revelation, Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 books. 66 libros. The entire Bible was written. Toda la Biblia fue escrita basada en la Trinidad divina. Así que nosotros, como los buscadores del Señor, debemos establecer una buena base en cuanto a conocer la Trinidad divina. Aquí en la Biblia hay un gran principio en cuanto a la Trinidad divina. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Saben que todo lo relacionado con el Padre es uno. El Padre es la fuente, y con la fuente todo es uno. Todo lo que se relaciona con el segundo de la Trinidad es doble. Y lo mismo sucede con el tercero de la Trinidad. Todo lo relacionado con el Espíritu es triple. El Padre es la fuente, el Hijo es el cauce y el Espíritu es el fluir. Por tanto, el Espíritu es la consumación del Dios triuno. La consumación, la totalidad. The Spirit is the totality of the triune God. El Espíritu es la totalidad del Dios triuno. The Father is the source, and the Son is the cause, El Padre es la fuente, el Hijo es el curso and the Spirit is the flow. y el Espíritu es el fluir. So,
when the last one, Así que cuando el último, la consumación, viene a nosotros, los tres de la deidad están presentes, vienen a nosotros. and this means what? That love of ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, como lo indica 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El amor es la fuente de la gracia, lo que sale de la fuente, y la comunión es la transmisión. El amor está en la gracia, y la gracia está con el amor y es transmitida en el Espíritu. Así que aquí no solo tenemos el amor, sino que tenemos el amor más la gracia. Y no solo eso, sino que es el amor más la gracia más la comunión. Es triple. ¿Ven esto? anything that God is, Todo lo que Dios es, when it reaches us, cuando llega a nosotros, it is not onefold, no es solo unos neither it is twofold, ni doble, but it is threefold. sino triple. Salvation is threefold. La salvación es triple. Jameson, algunos de los puntos que compartió Winnesley, usted ya los había mencionado en la introducción. No obstante, todavía tenemos mucho de qué hablar respecto a la salvación triple que hemos recibido. Es maravilloso que hayamos recibido esta explicación tan clara. Algunas personas solían decir que la Trinidad eran tres personas distintas y separadas. Con el paso de los años, ahora dicen que son tres personas distintas, pero no separadas. Esto es un poco más cercano a lo que acabamos de escuchar. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de la condición triple del Dios triuno cuando nos alcanza? Todo se origina en Dios el Padre como la fuente. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él jamás hizo algo o dijo algo por su propia cuenta. Como hombre en su encarnación, Jesús siempre dependió de las palabras del Padre e hizo la obra del Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús fue enviado por el Padre también vino con Él. Es decir, el Padre estaba con Él. Después de tener un vivir humano perfecto, el Señor fue a la cruz, murió, resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Esto significa que Cristo ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante que nos alcanza y se imparte en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, eso significa que recibimos al Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Ahora, todo el Dios triuno está presente en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu, debido a que Él no está separado. La consumación del Dios triuno como Espíritu vivificante nos brinda todos los beneficios y las riquezas de los atributos de Dios al impartirse en nosotros. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, en realidad recibimos al Dios triuno completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu en nuestro espíritu. Gracias, Jameson. Muchos cristianos, incluso algunos de nosotros, hemos tenido el concepto de que el Espíritu es como una fuerza o un poder que Dios o Cristo nos envían en determinado momento cuando necesitan llevar a cabo algo. Sin embargo, la verdad es que cuando contactamos al Espíritu, también estamos contactando a Cristo y al Padre, quien es la fuente de vida. ¿No es así? Esto es correcto. Cuando vivimos según el Espíritu, como dice el libro de Gálatas, en realidad estamos viviendo según el Padre y el Hijo. Puesto que el Padre está en el Hijo y el Hijo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, entonces, cuando contactamos al Espíritu, en realidad contactamos a los tres de la deidad. Bien, en el próximo segmento hablaremos acerca del Espíritu y lo conectaremos directamente con el libro de Deuteronomio. Ya hemos hablado acerca de estos versículos en Romanos capítulo 10,
del 6 al 7, donde Pablo se refiere a la ley que se menciona en Deuteronomio. En Romanos, Pablo reemplaza las palabras ley y mandamiento por Cristo. Esos versículos dicen así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando Moisés habló esta palabra en Deuteronomio, él dijo, esto es para hacer traer abajo la ley. Y por otro lado, en Romanos 10, del 8 al 9, leemos lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues bien, aunque el Espíritu no se menciona directamente en Deuteronomio, veremos que está implícito en estos versículos. Regresemos con Witness Lee para entrar en esta revelación tan maravillosa. Adelante. Deuteronomy doesn't have the word spirit. En Deuteronomio no se encuentra la palabra espíritu. It says Jehovah your God, Jehovah your God, Jehovah your God. I don't know how many times. Todo el tiempo dice, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. No sé cuántas veces dice Jehová tu Dios. Tampoco se menciona a Cristo. Pero finalmente, Pablo en Romanos 10 interpreta la palabra en Deuteronomio como Cristo. Pablo dice en el versículo 8 que es la palabra de la fe. ¿Han notado esto en Romanos 10? Romanos 10 usa la palabra de la fe. Nosotros pensamos que las palabras en Deuteronomio son las palabras de la ley. Pero Pablo dice, no son palabras de la ley, sino que son palabras de la fe. Aunque en Deuteronomio no se menciona a Cristo, sí existe una gran de sinónimos de Cristo. La ley es un sinónimo de Cristo. Los mandamientos es un sinónimo de Cristo. Los testimonios, los estatutos, las ordenanzas son sinónimos de Cristo. Y los juicios, todos son sinónimos de Cristo. Les recomiendo que cada vez que leamos Deuteronomio, cambiemos la palabra ley por Cristo. Y cada vez que leamos la palabra mandamiento, también cambiemos la palabra por Cristo. You keep my commandment. Guarden mis mandamientos. You keep my Christ. Leamos, guarden mi Cristo. It's more meaningful. Esto tiene más significado. Guardar Cristo es mejor que guardar la ley. Tampoco aparece la palabra espíritu en Deuteronomio, pero según la interpretación de Pablo en Romanos 10, esta palabra implica el espíritu, porque el Cristo que está describiendo debe ser el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Debido a que el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, y no solo en tu boca, sino profundamente en tu corazón. Así que debe ser el Espíritu. Lo único que puede estar en nuestra boca y en nuestro corazón es el Espíritu. Así que la cita y la interpretación de Pablo en Romanos 10 nos presenta la mejor descripción de Cristo. Él es Dios, quien se encarnó, quien fue crucificado, quien resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante. Waiting for people to call on him. Y ahora está esperando que las personas invoquen su nombre. Romans 10 says, he's rich to all that call En him. Romanos 10:12 dice que Él es rico para todos los que le invocan. Cuando invocamos su nombre por primera vez, lo recibimos como vida. Así que a medida que continuamos invocando, Él llega a convertirse en nuestro alimento, el suministro de vida, nuestra fortaleza y nuestro todo. Este es el Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Este es nuestro Cristo. No hay duda, este ha sido un segmento maravilloso. El apóstol Pablo interpretó Deuteronomio colocando a Cristo en reemplazo de las palabras habladas por Moisés respecto a la ley, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Al final,
escuchamos que a pesar de que el Espíritu no está en Deuteronomio, se encuentra implícito, y Pablo nos da una interpretación en Romanos 10. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos explica cómo podemos ver al Espíritu en estos versículos? Aunque el Espíritu no se mencione explícitamente en Deuteronomio, Pablo nos muestra que está implícito en la descripción que hace acerca de Cristo. En Romanos 10:8 dice: «Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta palabra, la cual es Cristo, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Cristo es la palabra, según Juan 1:1. Y esta palabra se hizo carne, según Juan 1:14. Cristo tuvo un vivir humano, murió y resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante. Pues bien, según la interpretación de Pablo en Romanos, el Espíritu es lo único que puede estar tanto en nuestra boca como en nuestro corazón. Gracias, Jameson. Bien, ahora necesitamos continuar con el segmento final del mensaje. El capítulo 5 de Deuteronomio describe lo que Moisés habló respecto a la ley, a la nueva generación del pueblo de Israel. En Deuteronomio 5, del 1 al 3, dice así: «Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y las ordenanzas que yo hablo hoy a vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos». Y luego continúa diciendo en los versículos 6 y 7, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí». Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. Adelante. The rehearsal of the law is for the training of the new generation. El ensayo de la ley fue para entrenar a la nueva generación. After the purging of the old generation, Después de purgar a la vieja generación por medio de los 38 años que deambularon por el desierto. Deambular por el desierto fue muy útil para Dios. Dios usó esto mucho porque este deambular produjo una nueva generación. Ya la vieja generación se había ido y ahora la nueva generación estaba aquí. Y era necesario entrenarlos. Ellos necesitaban ser entrenados por la ley. Necesitaban ser entrenados con la ley y necesitaban ser entrenados mediante la ley. La nueva generación del pueblo de Israel necesitaba que le hablaran la ley de nuevo, y por tanto Moisés hizo esto. Desde el capítulo 5 al 26, 21 capítulos, vemos que Moisés tuvo la capacidad para hablar una y otra vez. Él hablaba y hablaba y hablaba. Hablaba y rehablaba. ¿Y qué es lo que Moisés habló? Durante todo ese tiempo les habló de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, de guardar los juicios. now it's better to read keep Christ, Christ, and Christ. En otras palabras, les habló de guardar a Cristo, Cristo, Cristo una y otra vez. It's quite meaningful. Esto es muy significativo. ¿Pueden ver cuán detallado fue Moisés y cuánta preocupación tenía? Todas estas cosas eran repeticiones, pero tenía tal carga y tenía tal preocupación. No creo que nosotros hubiéramos podido hablar tal palabra. Una oración con muchos modificadores, adjetivos, adverbios, frases, son oraciones muy largas, y la forma como habló Moisés nos muestra cuánta preocupación tenía él. Jameson, me conmueve mucho ver que Moisés le habló largamente a la nueva generación como un padre anciano que se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Sin duda alguna, es conmovedor ver cómo Moisés le habló largamente a la nueva generación.
repitiéndoles la ley para que la guardasen. La nueva generación debía saber claramente que si guardaba la ley y los estatutos, podría entrar en la buena tierra de Canaán. Debemos darnos cuenta que la ley y los mandamientos son sinónimos de Cristo, lo cual significa que si nosotros guardamos a Cristo, entonces podremos entrar en la buena tierra. Así es, y antes de terminar este mensaje, quisiera que hablemos brevemente acerca de guardar a Cristo. Es muy fácil comprender que debemos guardar los mandamientos, pero guardar a Cristo es algo más abstracto. Guardar a Cristo significa que tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Sin embargo, debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu para tener comunión con Cristo y para negarnos a nosotros mismos. Guardamos a Cristo cuando vamos a la palabra, a la Biblia, y la disfrutamos. Esto es completamente diferente de guardar la ley o los mandamientos de manera externa. Gracias, Jameson. Sin duda, este estudio vida ha sido sobresaliente. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio estar una vez más en el estudio vida. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.